damos honor y gloria, te damos adoración a tu nombre. En nuestra incapacidad, en nuestra bajeza, podemos levantar nuestras manos para adorar al que vive, para adorar al que reina, al que domina sobre todo. Tuya es la alabanza, tuyo es el honor por siempre, Señor. Aleluya. Venga a tu presencia, mi Señor, con acción de alabanza y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con fruto en mis labios y en mi corazón. Y voluntariamente, Señor, abrimos nuestra boca, levantamos nuestra voz para proclamar que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres santo, que tú eres incomparable, Señor. Tú eres el único que hace maravillas, el único que nos puede amar con amor eterno eres tú, Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el redentor. Eres tú, Señor, el dador de vida, el que sustentas, el que restauras, el que sanas, el que levantas,
el juez de toda la tierra, el Señor de la creación, digno de ser exaltado por siempre. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, declaramos tu grandeza y tu majestad. Y aunque nuestra mente no puede comprender plenamente, Señor, tu santidad, tu gloria, tu poder, entendemos que las cosas han sido creadas por el poder de tu palabra, conforme a tu sabiduría, que ha puesto tu gloria en los cielos, Señor, y que ha manifestado tu amor en nuestras vidas, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Padre, reconocemos tu paciencia, tu fidelidad, tu bondad. Reconocemos tu gracia manifestada en nuestra vida. Nos has alcanzado con el glorioso Evangelio. Hemos sido alcanzados con ese mensaje de esperanza, de vida. Y te damos la gracia, Padre. Te damos la gracia por tu presencia, por tu Espíritu Santo obrando en nosotros, sosteniéndonos, vivificándonos, guiándonos, consolando, aumentando nuestras fuerzas. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor, porque podemos experimentar tu fidelidad, la realidad, Señor, y que tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Si estamos acá en pie, si podemos respirar, es porque tú nos has sostenido. Tú nos has dado vida. Tú nos has dado esperanza, Señor. Tú eres la fuente de nuestra paz, de nuestra libertad, de nuestro gozo, de nuestra prosperidad. Tú eres la fuente, Señor, de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Sabemos que procede de ti y te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y al meditar en tu palabra te pedimos que nos ayudes para afirmarnos en nuestra fe, para establecernos, Señor, y capacitarnos para poder compartir con otros la revelación de tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir al capítulo 10 del libro de Hebreos, en nuestra serie de estudio de la palabra. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Y vamos a continuar aprendiendo doctrina relacionada con la salvación. El domingo comencé a tocar el tema de la redención, y en el libro de Hebreos, pues, donde estamos enfocados en la persona del Señor Jesucristo, en un mejor pacto con mejores promesas y en la posición que a Él le corresponde, también nos enfocamos en la redención. Así que vamos rápidamente al libro de Hebreos capítulo 10. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Miren qué frase más interesante la que se encuentra en este versículo 1. Dice que la ley no podía perfeccionar a nadie. Y esto es importante cuando nosotros nos enfocamos en que nosotros tenemos parte en un mejor pacto, en un pacto con mejores promesas, en un pacto donde lo que no se alcanzó en el primero, sí se puede alcanzar en este segundo. Y entonces esta declaración no podemos ignorarla o hacerla de un lado, porque lo que está diciendo es que en el primer pacto era imposible que fuéramos perfeccionados, pero que en el segundo pacto, que está basado, sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sí es posible ser perfeccionado. Ahora, esa perfección tiene varios enfoques. Número uno, el enfoque de ser completos hasta el punto de poder ser aptos para participar de la herencia
que Dios tiene preparada para poder entrar en el reino. Esto de ser perfectos, en la Biblia la palabra perfección significa completo. Entonces nosotros, a través del sacrificio de Cristo, hemos sido hechos perfectos o completos. La ley no podía perfeccionarnos. Por la ley no podíamos alcanzar el reino de Dios, no podíamos alcanzar la salvación y la redención. Entonces, muy interesante que ahora el apóstol Pablo está enfocándose como contraponiendo lo que la ley no podía hacer, y entonces entendamos lo que la gracia sí puede hacer. Miren lo que dice el verso 2. De otra manera, o sea, si la ley hubiera podido perfeccionar a los israelitas, si la ley hubiera sido suficiente, el medio suficiente para que la gente entrara en el reino de Dios, en la gloria de Dios, no habría necesidad de que se continuaran haciendo sacrificios una y otra vez. Dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, el apóstol Pablo está hablando acerca de la realidad de que en el Antiguo Testamento era necesario continuar matando animales, derramando sangre y realizando todos los sacrificios que se hacían, porque en realidad no se obtenía un cambio en la persona. Los sacrificios de los animales y el hacer los sacrificios no causaban un cambio en la persona. Pero en el nuevo pacto Dios ha derramado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sí cambia al ser humano. En el Nuevo Testamento, por causa de la sangre de Cristo, los pecados han sido perdonados, han sido removidos. Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados y somos libres. Pero en el Antiguo Testamento, ellos tenían que continuar ofreciendo sacrificios, tenían que estar matando animales, derramando sangre, porque los sacrificios de los animales no podían limpiarlos de la conciencia de pecado. Nos vamos a detener en esa frase un poquito. Conciencia de pecado. Como seres humanos, Dios nos creó de tal manera que nosotros en nuestro corazón tenemos esa capacidad o esa facultad de la conciencia. Así como la mente tiene la facultad de la memoria, en nuestro corazón y en nuestro ser espiritual tenemos varias facultades, y una de ellas es la conciencia. Y la conciencia nos permite identificar lo que es santo, lo que es puro, lo que es moral, lo que es injusto, lo que es perfecto, lo que es imperfecto. Entonces nosotros vivimos conscientes, por ejemplo, de nuestra condición, de nuestra naturaleza. Usted tiene que vivir consciente de que Cristo cambió su vida. Amén. Y que antes de Cristo su vida era de cierta manera, pero ahora después de Cristo es de otra manera. Hay una conciencia y un entendimiento de nuestra posición, de nuestra realidad espiritual. Entonces esto de la conciencia del pecado es algo muy importante en lo que nos tenemos que detener de esta manera. En el Antiguo Testamento, toda la gente que pecaba, y particularmente los que estaban bajo la ley, los descendientes de Abraham, ofrecían sacrificios de animales, ofrecían ofrendas, derramaban sangre, pero en el fondo, en su interior, en su ser, ellos continuaban sabiendo que eran pecadores. Ellos continuaban sabiendo de que habían hecho como un pago por el pecado, como que usted pague una multa por infringir la ley de tránsito, por ejemplo. Pero el pagar la multa no anula la conducta, el pagar la multa no anula el hecho de violar la ley o el hecho de menospreciar la ley. La persona que paga la multa sigue siendo un infractor, porque aunque pague la multa, eso no cambia su corazón, no cambia su conciencia, no cambia su entendimiento. Pero ahora tenemos que meternos en algo espiritual poderoso, y es esto: que en realidad nosotros como cristianos tendríamos que lograr desarrollar un estilo de vida espiritual elevado, que nos debería de llevar a esta conclusión: no tener conciencia de pecado, porque ya hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo completamente. En este sentido, el apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo tenía un celo tremendo por la ley, por la religión, que él dice que perseguía a los creyentes, y dice que los arrastraba y los metía a la cárcel, y dice que los hacía blasfemar.
Eso a mí me da la idea de que Pablo torturaba a las personas, porque de qué otra manera puede alguien forzar a otro a que blasfeme. Entonces está escondido ahí. Pero Pablo dice que él arrastraba a las personas. Entonces Pablo era un perseguidor de los creyentes. Pero usted encuentra a Pablo más adelante declarándose tan inocente, tan limpio de culpa y diciendo: yo en nada he agraviado a nadie. Y cualquiera podría decirle: pero tú eres Saulo, el perseguidor de la iglesia. Tú eres el mismo que metió en la cárcel. Tú eres el mismo que estaba apoyando y hasta deteniendo la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban, apoyando el asesinato de Esteban. ¿Cómo que ahora consideras que no has agraviado a nadie? Y aquí es donde está el punto. Todo cristiano verdadero ya no tiene que tener conciencia de pecado. Tiene que tener conciencia de justicia. Y tiene que llegar a la conclusión, pero así verdadera, no superficial ni mental, sino espiritual, de decir: soy la justicia de Dios en Cristo. Porque Dios me ha vestido de su justicia. Porque Dios no se acuerda más de mis pecados. Porque Dios los borró. Porque he sido perdonado verdaderamente. Ahora, la base está en el sacrificio de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo continúa en los versos siguientes hablando acerca de la importancia de poder apropiarnos de ese sacrificio para que ya no tengamos conciencia de pecado, sino que tengamos una conciencia de justicia. En el verso 3 él aclara la idea diciendo: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que los israelitas vivían un estilo de vida, una forma de culto, como lo dice el verso 2, donde ellos, en realidad, en lugar de salir sin culpa, ellos salían conscientes de que eran pecadores. Y que por causa de su pecado era que tenían que ofrecer las ovejas, ofrecer los becerros, ofrecer las palomitas, u ofrecer cualquier tipo de animal conforme a la gravedad del pecado. Entonces ellos vivían conscientes de su nivel de pecado. Ellos no vivían conscientes del perdón. Entonces nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en esto, hermano. Y particularmente esta noche, enfoquémonos en esto. Usted ha sido perdonado, verdaderamente perdonado. Y la palabra justificado, que tiene que ver con el perdón, significa ser declarado justo, o sea, sin falta. Y eso realmente es algo a lo cual todo creyente debería de acceder o posicionarse, entendiendo de que no fue por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos o nuestra habilidad o porque nosotros no nos enredamos tanto en el mundo que hemos podido alcanzar la justicia, el perdón, sino que fue por lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, es un acto de fe, pues. Es un acto de fe el que hace que, como el apóstol Pablo dice, que algunos éramos borrachos, adúlteros, mentirosos, ladrones, pero ya no, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Se desarrolla una conciencia de justicia cuando antes teníamos una conciencia de pecado. Ahora, esto es muy importante porque el diablo va a tratar de traer condenación a la vida de las personas. El diablo trata de hacer que el pasado nuestro siga siendo presente y que nuestro presente siga siendo el obstáculo, el estorbo para el futuro. Entonces el diablo va a tratar de recordarle su pasado. El diablo va a tratar de usar su pasado para detenerlo y para impedirle que usted accese a todo lo que por la gracia de Dios está disponible. Y bajo este enfoque, yo he oído muchos cristianos hablar de esta manera: es que yo no me lo merezco, pastor. Hablando de sanidad, hablando de prosperidad, hablando de milagros. Es que yo no me lo merezco, yo soy indigno. La pregunta es: ¿y quién es digno? No hay justo ni aun uno, dice la palabra en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. Entonces no hay nadie digno, no hay nadie merecedor. Pero la palabra dice que hemos sido aceptos en el amado. Es a través de Cristo que somos aceptados. Es por su sacrificio, es por su sangre. Entonces yo quisiera que usted esta noche actuara de una manera espiritual en esta dirección y entienda de que si usted de corazón ha creído en Cristo y está siguiéndolo, no con hipocresía, con fingimiento, superficialmente, sino que de corazón,
Usted le ha entregado su vida a Él, ha creído en Él, vive la vida que vive en la carne, en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por usted. Si esa es su realidad, usted tiene que desarrollar una conciencia de justicia y ya no vivir con una conciencia de pecado. Porque la palabra en Romanos capítulo 8 dice que ¿quién va a acusar a los escogidos? Dice que ¿quién los va a condenar? Y la respuesta es nadie. Aunque el diablo se atreve, y aunque el diablo levanta a los familiares, aunque el diablo levanta a las amistades o a la gente que nos pudo haber conocido en el pasado para señalar nuestro pecado, la respuesta a esas preguntas que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 8 es: nadie puede acusar, nadie puede condenar, porque el único que puede condenar es Jesucristo. Y nadie puede acusar porque el pecado ya fue removido. Llegar a tener ese entendimiento, hermanos, de que nuestro pecado ya fue removido y que no existe, puede traer una libertad total. Ahora, yo sé que es difícil. Voy a ocupar un ejemplo extremo para tratar de darle a entender cómo Dios mira las cosas. Supongamos que el creyente, el líder o la persona fue una persona que cometió homicidio en su vida sin Cristo. Muchos lo han hecho. Bueno, de hecho Moisés lo hizo. David también mandó a matar a Urias. Ahora, ¿Dios los perdonó? Les pregunto, ¿Dios los usó? Sí, porque Dios puede perdonar. Porque Él es el juez y Él es el que puede perdonar. Pero traigámoslo contemporáneamente. Supongamos que el hermano, el creyente, el líder es el que él recuerda que en su vida pasada, de una u de otra manera, se vio involucrado en un homicidio. Y el diablo va a tratar de usar eso para hacerle entender, creer, pensar, convencerlo de que él no puede ser un siervo de Dios. Y va a tratar de recordarle lo que hizo en el pasado. Pongámoslo en el caso de una mujer. Dije, voy a usar un ejemplo extremo. Una mujer que abortó. El diablo va a tratar de traer eso a su memoria. Y va a tratar de usar eso para hacerle ver que es una mujer indigna, que cómo va a creer que Dios la va a usar, que cómo va a creer que Dios puede perdonar ese pecado. Y el diablo va a tratar de causar que la persona se mantenga con una conciencia de pecado, y literalmente muchos cristianos nunca logran desarrollar una conciencia de justicia. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? O sea, al final es un asunto de: yo puedo estar consciente de mi pecado fuera de Cristo. Sé todo lo que hice, sé lo que hice aún estando en Cristo, pero el asunto es que espiritualmente hablando y bajo la comprensión del sacrificio de Cristo y de la obra de redención realizada en la cruz, yo tengo que desarrollar una conciencia de que yo soy la justicia de Dios porque Él me vistió de justicia. No fue por lo que yo no hice o por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo. Para que lo podamos entender, voy a ocupar otro ejemplo. Supongamos que usted tiene una deuda. Inventémonos un escenario. Usted tiene una deuda en una tarjeta, en algún almacén. Un familiar o un amigo, por A o B razón, se da cuenta. Durante años usted ha estado pagando poquito porque no puede pagar más, y la deuda se le ha ido creciendo y en realidad no puede hacerle frente y no puede pagarla. Y usted vive consciente de esa deuda. Está sabedor en qué se gastó el dinero, cuándo fue que se lo dieron. Usted sabe todo, está consciente, tiene conciencia de deuda. Pero entonces agreguémosle a nuestro ejemplo inventado que alguien le paga la deuda, cancela la deuda. ¿Va usted a continuar pensando que debe? No. A partir de ahí tiene que tener una conciencia de que la deuda está pagada. Tiene que estar consciente de que la deuda no existe. Tiene que estar consciente, sabedor, y aceptar esa realidad. Ya no debe nada. Entonces, mis hermanos, traslademos eso al plano espiritual. Hemos sido justificados. ¿Alguien se goza por eso? Hemos sido justificados. Hemos sido declarados aceptos, amados. Hemos sido declarados aptos para recibir herencia por causa del sacrificio de Cristo. Entonces Pablo continúa profundizando para explicar a los creyentes judíos que la ley no pudo cambiarlos, la ley no pudo perfeccionarlos, no pudo transformarlos. Sigue explicando la ineficacia de la ley. Y entonces en el verso 4 escribió lo siguiente: porque la sangre
de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, nadie en el Antiguo Testamento pudo tener la experiencia de que su pecado hubiera sido removido por causa de sus sacrificios, por causa de haber ofrecido el animal que la ley ordenaba que sacrificara. La sangre no podía quitar los pecados. Y quizás aquí un ejemplo sería el de la experiencia de las mujeres, ¿verdad? Especialmente las madres, para quitar manchas en la ropa. Porque hay manchas que es bien difícil quitarlas, pero siempre surgen esas recetas de la abuela, ¿verdad? No, mi mamá hacía de esta manera y se le echa lo otro, se le echa aquí, se le echa allá y la mancha se va a ir. Pero hay esa experiencia de que muchas manchas no se pueden quitar. Y Dios, usando esa figura precisamente en el Antiguo Testamento, dice: ni aunque amontones lejía, no vas a poder quitar tu pecado. Usando la figura de lo natural en lo espiritual, ¿verdad? ¿Quién puede limpiarse del pecado? Nadie. ¿Qué puede limpiar el pecado del ser humano? ¿El pagar dinero? No. ¿El hacer buenas obras? ¿El hacer limosna? ¿El dar limosna? No. Entonces solamente la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Y ese es el punto, entonces, que ahora Pablo quiere poner en esa contraposición el hecho de que los creyentes judíos, antes viviendo bajo la ley, ofrecían los sacrificios, mataban los animales, derramaban sangre, pero esa sangre no les quitó la conciencia de pecado, porque esa sangre no pudo remover el pecado. Pero ahora Cristo ha quitado el pecado, removió el pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado, no lo tapa, no lo cubre, no lo oculta, quita el pecado. Y Él es quien por medio del Espíritu Santo crea una conciencia de justicia. Entonces nosotros, bajo este enfoque doctrinal, tenemos que saber eso. Tenemos que caminar con una conciencia de la justicia de Dios en nosotros, y tenemos que aceptar, entender, saber que el pecado ya fue quitado, que el pecado no existe, que Dios no se acuerda más de ese pecado o de los pecados que nosotros cometimos. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este punto es muy importante, porque aquí se nos está mostrando cómo en el Antiguo Testamento se hizo referencia a la realidad de que los sacrificios de los animales no podían cambiar la condición de la persona, no podían quitar o remover el pecado, y no podían causar una conciencia de que estaban perdonados, sino que al contrario, sus ofrendas les recordaban que eran pecadores. Y entonces se nos está introduciendo lo que siempre fue el plan desde la creación del mundo, o desde antes de la creación del mundo, que era la redención o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para poder rescatar al hombre que se había perdido. Entendámoslo de esta manera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La manifestación en carne del Verbo, llamado Jesucristo, era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. A Dios, usted tiene que saber eso, o entender eso, a Dios no le tomó por sorpresa que Adán pecara, que Eva cayera en pecado, que el diablo interviniera. No, desde antes de que todo se trastornara en el jardín del Edén, Dios ya tenía la solución al problema que habría de manifestarse. Y por eso hay una frase en la Biblia que dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, porque era parte del plan de Dios, el rescatar a la humanidad. Entonces esta frase aquí, mas me preparaste cuerpo, está enfocándose en ese cumplimiento profético de que como la sangre de los animales y el sacrificio de los animales no iba a lograr crear conciencia de justicia
perdonar a las personas, transformar a las personas, sino que era necesario un sacrificio que verdaderamente comprara y rescatara a los seres humanos, se nos está enfocando aquí la necesidad del misterio de la piedad. Dios manifestándose en carne. Entonces el cuerpo del Señor Jesucristo fue preparado a propósito, en el sentido de que la única forma en que Dios podía rescatarnos era viniendo como hombre. Y aquí hay que entender, hermanos, el plan de la salvación de Dios. Un plan que el mundo no entiende, porque nosotros como evangélicos decimos que somos salvos. ¿Cuántos dicen eso? Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Creemos que Jesús declaró la verdad y creemos que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Y entonces aceptamos la salvación como un regalo, porque está escrito: por gracia sois salvos por medio de la fe. Entendemos que la salvación es un regalo de Dios, pero entendemos que ese regalo para nosotros tuvo un costo para Dios. Y el costo fue la manifestación de Jesucristo, el cumplimiento de esta palabra, el que un cuerpo fuera preparado. Entonces, cuando ya se manifiesta el Señor, en el verso 7, es Él quien en primera persona dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Aquí el apóstol Pablo entonces está enfocándose en el sentido de que los cristianos que antes vivían bajo la ley judía puedan entender la diferencia, y es importante que también nosotros la entendamos, puedan entender la diferencia entre vivir bajo la ley, dependiendo de los sacrificios, dependiendo de la sangre de los animales, aunque ellos no cambiaran, pero que ahora en el nuevo pacto tenían que depender del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo que fue derramada, y apropiarse de las promesas, y particularmente de una promesa que Pablo toca en el libro de Gálatas, y es el derramamiento del Espíritu Santo. Porque es por el Espíritu que nosotros llamamos a Dios Abba Padre. Sin el Espíritu Santo no podemos llamar a Dios Abba Padre. Pero eso es parte de los beneficios, eso es parte del mejor pacto, del nuevo pacto, del cual nosotros tenemos parte ahora por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces es interesante ver que en el verso 9 el Señor Jesucristo está hablando acerca de una voluntad sujeta al Padre, y entonces está escrito: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para cumplir con el propósito del sacrificio. Jesús ya sabía que venía para morir. Y por eso cuando Pedro trata de convencerlo de que no suba, que no se entregue, que no lo vayan a matar, él le hace aquella famosa reprensión: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque Jesús ya sabía que él tenía que entregar su vida en rescate. Él ya sabía. Bueno, de hecho, anticipadamente a eso él había dicho: porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús vivía con una conciencia clara de su propósito y de su manifestación. Dice la palabra que Jesús supo que su hora ya había llegado. Jesús sabía de su muerte. Jesús sabía de lo que habría de causar la muerte. Y por eso la palabra dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció lo propio. Y todo esto, hermanos, era parte del plan de Dios. Que la manifestación de Dios llamada Jesucristo, introducida al mundo como su Hijo, era la forma de pagar nuestro rescate. Era la forma de pagar o de comprar nuestra vida. Entonces Pablo viene en el verso 10 y explica: es en esa voluntad, es en ese propósito o entendimiento divino que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo o de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se goza por eso, hermano?
Oiga lo que dice, en esa voluntad somos santificados. O sea, está posicionándonos como santificados, como apartados, limpios. ¿Cómo alcanzamos la santificación? ¿Cómo alcanzamos la limpieza? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, sino que al contrario, a pesar de lo que nosotros hicimos, Dios nos ha declarado santos. Enfoquémonos y reforcemos eso esta noche, hermano. Conciencia de justicia. Si usted de veras se ha arrepentido, si usted de veras se ha entregado al Señor, si usted de veras ha puesto su fe en Él y vive en la fe del Hijo de Dios, usted tiene que tener conciencia de justicia. Usted tiene que saber que Dios no se acuerda de su pecado. El pecado fue quitado, el pecado fue removido. Y posiciónese también espiritualmente en este entendimiento. Usted ha sido santificado, apartado para Dios, consagrado para Dios, dedicado para su gloria, para su servicio, y viva de esa manera. Usted ha sido santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, eso ya no puede ser cambiado. Y quizás una forma de tratar de explicarlo sería que en el Antiguo Testamento, cuando los levitas reciben la instrucción de ser los siervos de Dios, la tribu que había de servir en el tabernáculo y en el templo, cada vez que nacía un niño, un bebé, un varón, dentro de una familia de levitas, se sabía que estaba naciendo un sacerdote, un ministro de Dios, alguien consagrado para Dios. Pero si nacía en alguna de las otras tribus, no, porque solamente los levitas tenían el sacerdocio. Solo ellos eran consagrados como siervos de Dios. Pero ¿qué pasa ahora? Que todos los que creemos en el Señor Jesucristo somos santificados y somos consagrados para Dios. Y allá en Isaías dice, siervos de Jehová seréis llamados. Está hablando de un llamamiento más amplio hacia todas las naciones, por medio de la fe, por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Y es sumamente importante poner énfasis en el hecho de que nosotros somos santificados no porque vengamos a la iglesia, no porque ahora nos dedicamos a las cosas de Dios, no porque ahora nos hemos apartado y nos hemos limpiado de todo aquello en lo que antes vivíamos. No, hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y esa ofrenda fue hecha una sola vez y para siempre. Y ya no hay que agregarle nada más. Ya no hay ningún otro sacrificio adicional. Ya no hay ninguna otra cosa que se le pueda agregar. No hace falta nada. Simplemente tenemos que aprender a vivir por fe y dependiendo de la obra de Cristo. Quiero ejemplificar esto de la siguiente manera para tratar de ahondar en esa idea, en este entendimiento. El sacrificio de Cristo es único, es perfecto y ya no se le puede agregar nada. La entrada en la gloria, la resurrección con cuerpo glorificado, el recibir herencia, la entrada en el reino de Dios, el despertar a la imagen y semejanza de nuestro Señor, son parte de los beneficios del nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo por causa de nuestra fe en el Señor. Pero no solamente hay beneficios en el futuro o espirituales, sino que también hay beneficios aquí y ahora. Jesús dijo que cualquier cosa que dejáramos por causa de Él, recibiríamos 100 veces más en esta tierra, en este siglo. Y le agregó que con persecución, hablando acerca de que siempre habrían aflicciones y habría obstáculos para el creyente. Hay beneficios que tienen que ver con una manifestación aquí en la tierra, por ejemplo la sanidad. En el cielo, con cuerpos glorificados, no vamos a necesitar la sanidad. ¿Dónde se necesita la sanidad? Aquí y ahora. Y es una realidad disponible, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No depende de lo que hayamos hecho, de lo que no hayamos hecho, sino de lo que Cristo hizo. Entonces, la salvación
que incluye la sanidad, que incluye la prosperidad, que incluye la libertad, vivir con gozo, vivir con paz, son parte de los beneficios que están disponibles para todos. Pero el diablo trabaja convenciendo a muchos cristianos de que no son dignos, de que no son merecedores. Y cuando el cristiano cae en esa trampa, no va a avanzar, no va a poseer, no va a recibir las promesas, aunque esté escrito que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Entonces el cristiano va a pensar que él tiene que poner de su parte, que tiene que esforzarse, que tiene que ganarlo, que tiene que hacer méritos para poder alcanzar los beneficios. Y al saberse incompetente o incapaz de hacerlo, va a dejar de presionar o va a olvidarse de recibir lo que Dios ya voluntariamente ha provisto por medio del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mente a través de la palabra de Dios y entender que realmente hay una provisión hecha por Dios y que ya estamos santificados y que solamente una ofrenda fue suficiente para poder alcanzar esa santificación y poder ser aceptados delante de Dios. Verso 11. El apóstol Pablo ocupa mucho espacio en sus escritos para poder tratar de dejar las cosas bien claras. Y entonces dice en el verso 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mire, se insiste en la idea. Los sacrificios de los animales nunca quitaron el pecado de nadie, pero el sacrificio de Cristo sí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Nosotros aquí tenemos que entenderlo de esta manera. Miren, los judíos vivían con el entendimiento de que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. Incluso existe la idea, yo no sé hasta qué punto sea verdadera, de que al sacerdote le ponían una campanita, porque el sacerdote entraba a la presencia de Dios y entonces ellos vivían con este temor, con esa conciencia de pecado, tanto el pueblo como los sacerdotes, porque los sacrificios no quitaban esa conciencia de culpa y de pecado. Y entonces se le ponía una campanita al sacerdote y estaban pendientes desde afuera los otros sacerdotes de turno para escuchar por si acaso el sumo sacerdote caía muerto por causa de que Dios no se agradaba del sacrificio. Y entonces en el campanazo, al sonar la campanita, podían darse cuenta de que estaba muerto y tenían que alarlo con una cuerda. Fíjense cómo era la conciencia de pecado, que ellos sabían que el sacrificio de animales y el derramamiento de la sangre no les daba la certeza, no les daba la seguridad de que fueran a ser perdonados. Y entonces vivían con ese temor de que probablemente, si a Dios no le agradaba el sacrificio, el sacerdote iba a morir y había que jalarlo, porque nadie más podía entrar al lugar santísimo. Había que sacarlo muerto. Entonces, ellos vivían con ese temor, con esa incertidumbre, y Pablo quiere usar ese entendimiento que los judíos tenían, los judíos cristianos ahora, y entonces les dice lo que acabo de leer. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ya no se necesita otro sacrificio el próximo año, ni otro sacrificio el otro año, ni ningún otro sacrificio más. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué significa que se sentó? Que ya no hay más ministración, que ya no hay necesidad de hacer nada. ¿Cuándo se sientan las mamás en la casa? Cuando ya terminaron el quehacer del día. Y a veces hasta siguen buscando el del día siguiente. Pero cuando alguien se sienta, cuando ya terminó la tarea, cuando se acabó la misión, cuando se cumplió con el trabajo. Ahora, al menos bíblicamente esa es la idea, y entiende entonces esto. ¿Por qué Jesús está sentado a la diestra del Padre? Número uno, porque es el símbolo de autoridad.
Pero número 2, porque ya no hay nada más que hacer para la redención de los seres humanos. La iglesia ya fue comprada a precio de sangre. Ya no hay nada más que hacer. De parte de Dios ya no hay nada más que hacer. Él ya proveyó, ya derramó el Espíritu Santo, Él ya llevó nuestros pecados, Él ya llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él ya nos dio su palabra, Él ya reveló su voluntad. ¿Qué más tiene Dios que hacer? Me encantaba ese canto de Javier Morín. ¿Qué más tiene Él que hacer? ¿Sabe? Dios ya no tiene nada más que hacer, hermano. Ahora nos corresponde a nosotros creerle a Dios y tomar lo que Dios dice que es nuestro. Ahora nos corresponde a nosotros obedecerle a Dios y caminar de acuerdo a su palabra para poder poseer todo lo que Él ha provisto para nuestra vida. Entonces el asunto aquí es entender que Cristo está sentado a la diestra de Dios, está sentado a la diestra del Padre, porque ya no hay nada más que agregarle al sacrificio con el cual hemos sido santificados. Y mire lo que agrega en el verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Esperando. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que. Fue profetizado, estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces estamos en ese espacio de tiempo donde los enemigos del Señor van a ser puestos por estrado de sus pies, y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios aclara o declara que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Por eso es que la muerte todavía tiene poder en nosotros como creyentes. Sí, somos muy hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Somos muy, pero muy salvos por la gracia de Dios. Amén. Pero todavía la muerte tiene poder sobre nosotros. En este cuerpo débil, todavía las enfermedades, que son como el anticipo de la muerte, causan efectos. No somos intocables. Sí podemos vivir una vida sobrenatural, pero nuestros cuerpos siguen siendo mortales. Y por eso Pablo decía: ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo se responde: doy gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el que nos libra de este cuerpo de muerte. Un cuerpo lleno de debilidades, hermano. Un cuerpo tan frágil. Un cuerpo que el polvo lo enferma. Un cuerpo que un golpe le puede causar daños hasta por muchos años en su vida. Una caída afecta a nuestro hueso, nuestro esqueleto, y quedamos dañados. Un cuerpo muy débil. Pero el Señor va a vencer, como en último lugar, al último enemigo, que es la muerte. Pero ya venció al diablo, ya venció al pecado. El Señor ha vencido, pero todavía la autoridad del Señor tiene que establecerse sobre toda desobediencia, sobre toda altivez. Y el Señor va a establecer su reino, entendamos eso, a través de manifestar su poder para traer castigo sobre toda la impiedad. Esto es importante y lo puedo agregar en este aspecto de lo que es la voluntad revelada de parte de Dios. El reino de Dios fue anunciado por el Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Y el establecimiento del reino de Dios toma dos etapas. Una, predicar el Evangelio, predicar a Cristo de manera que la gente crea. Y ahí estamos, predicando a Cristo, y la gente sigue creyendo. Pero mientras se sigue predicando a Cristo y la gente sigue creyendo, los que ya creyeron, los que ya creemos, tenemos que retener nuestra fe. Tenemos que cuidar la salvación tan grande que nos ha sido dada. No sea que recaigamos, no sea que retrocedamos. Esa es la primera parte del establecimiento del reino. Pero la segunda parte es remover a todos los malos. La segunda parte es tratar con todos los inconversos. Y para eso viene la gran tribulación. Porque en la gran tribulación vienen juicios. En la gran tribulación vienen manifestaciones terribles, de lo cual este bendito virus no es nada. Si la palabra de Dios habla acerca de que aún el sol se va a quemar a las personas.
que viene un caballo y un ángel montando ese caballo y su nombre es muerte y va a tener la potestad de destruir la tercera parte de la humanidad. Usted oye el número de que el tal virus no sé qué, que se llama así, que se llama allá, tiene la capacidad de infectar a tantas personas por tantos miles, por tantos 10 miles, pero en la Biblia se habla de que una tercera parte de la humanidad va a morir por plagas. De una manera directa se habla de números, porque lo que viene en la gran tribulación, lo que estamos viendo no es nada. Que la escasez, que lo difícil, que la inseguridad, que la enfermedad, esto no es nada comparado con lo que viene en la gran tribulación. Y esa es la segunda etapa para el establecimiento del reino. La primera es conversión a través de la evangelización y la segunda es remover a los malos. Por eso la palabra dice que están como en resbaladeros. Y un día no los vamos a ver más. Cuando Dios trate con toda la impiedad y con toda la injusticia y toda la maldad que hay en la tierra. Por eso es que Él ha dicho, mía es la venganza, dice el Señor. Así que Pablo, queriendo profundizar en la idea, dice en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Denle gloria a Dios por eso, hermano. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Antes lo que decía era que con una ofrenda fuimos santificados, apartados para Dios, consagrados para Dios, limpios, dedicados. Pero ahora que está diciendo que con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Terminemos aquí, hermanos, para que no nos llenemos de tantas ideas que no las podamos asimilar. Desarrollemos una conciencia de justicia, porque el pecado ha sido quitado. Amén. Sepamos que por causa del sacrificio de Cristo, por causa de Él mismo como ofrenda, fuimos santificados y ya no se necesita ninguna ofrenda más. Y agreguémosle a eso que no solamente hemos sido santificados, sino que hemos sido hechos perfectos, completos, dignos, aptos para entrar en el reino. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra habilidad. No vaya a permitir que el diablo lo saque de la carrera, trayéndole condenación por lo que usted estuvo haciendo, por la forma en que ha vivido o por lo que usted fue, porque en el momento que usted se alinea con Dios, sus pecados son perdonados. Dice la palabra que abogado tenemos el uno a pecado. Y dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Dios lo hace, nos declara limpios otra vez. Yo lo compararía, hermanos, a tener cuadernos nuevos cada inicio de año. Porque usted sabe cómo terminaban los cuadernos cuando estudiábamos, ¿verdad? Las hojas todas coloches, rotos, hojas arrancadas por la mitad y las otras volando, manchadas. Pero yo no sé cuántos de ustedes, yo me gozaba cuando tenía cuadernos nuevos y a estrenar cuadernos. Dios hace algo similar en nuestra vida espiritual. Nos renueva, nos perdona, nos limpia y Él ya no se acuerda de lo que hicimos, porque Él realmente quita el pecado y es su deseo que vivamos con una conciencia de justicia y que entendamos que hemos sido santificados y que hemos sido perfeccionados por el sacrificio de Cristo. Reciba eso esta noche, hermano, apropiémonos de eso, oremos al respecto, bendigamos a nuestro Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Tú nos das entendimiento de tu voluntad, de tu obra, de tu provisión a favor nuestro, y por eso, Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, reconociendo tu misericordia, tu paciencia. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida.